Del foro Yao Yao de Bariloche y se vino para acá, se bajó del avión y se vino Milei para hablar de todo, dolarización, qué pasó con los empresarios y con los candidatos a presidente por la oposición en el foro Yao Yao. Bueno, vamos a preguntarle todo en el día en que el dólar está imparable, inflación sin techo. Enseguida conversamos con Javier Milei mano a mano. Enseguida conversamos con Milei. Habló de dolarización. Unos dicen que eso sería un desastre para la Argentina. ¿Qué dijeron los empresarios en el foro Yao Yao? Con la presencia de Milei y todos los candidatos a presidente de la oposición. Enseguida conversamos con Milei. Hoy le digo a Milei, hablé hoy por teléfono con los 3 candidatos a presidente más importantes. Hablé con Patricia, hablé con Larreta y hablé con Milei. A los 3 le pregunté lo mismo. ¿Cómo me titulas lo que pasó en el día de hoy? En un rato te lo cuenta Milei, pero los 3 me dijeron algo muy parecido. Hoy le preguntaba a Milei, cuando hablamos por teléfono, que estaba despegando, que venía de Bariloche, le decía, ¿cómo me lo titulás? ¿Cómo me lo titulabas, Milei? ¿Me lo podés recordar cómo titulabas lo que está pasando hoy en la Argentina con el dólar disparado y la inflación descomunal? Que estamos al borde de la crisis más importante de la historia argentina, esa es la realidad. Se está cayendo la demanda de enero y es la antesala de la mega explosión. Enseguida conversamos con él. Bueno, ¿cómo estás, Milei? ¿Qué tal, Viviana? Recién llegado del foro Yao Yao. Sí. ¿Te bajaste del avión? Sí, así es. ¿Qué decían los empresarios allá? Mira, yo no estuve interactuando mucho porque con las restricciones de tiempo que tengo, fui básicamente y expuse y me volví. Y básicamente lo que yo hice fue explicar el tema de la dolarización como un mecanismo para terminar con la inflación, para terminar con este mecanismo de estafa. Porque lo que hay que comprender es que vos podés hacer foco sobre lo que pasa hoy en la coyuntura. Y es cierto, la coyuntura de Argentina es muy mala. Argentina está al borde de la peor crisis de su historia. Tiene indicadores sociales que son peores que los que teníamos en el 2001, o sea, previo a la crisis de la convertibilidad. Tiene indicadores monetarios que son peores que la previa al Rodrigazo. Esto es grave porque pensá que el Rodrigazo implicó una multiplicación por 6 de la tasa de inflación. Hoy estaríamos, si hiciéramos algo así, iríamos a nivel de inflación del 600%. Pero hay algo que todavía es más grave, que la pobreza se multiplicó por 5. Hoy no podrías hacer algo así, porque tenés 40% de pobres, o sea, el techo es 100. A ver, ¿qué sería que explote esto? Porque digo, si esto explota aún más, ¿cuántos pobres más estarían dejando la Argentina? Es lo que te estoy diciendo ahora. Fíjate esto, si el Rodrigazo, que las condiciones monetarias de hoy son peores que la del previo al Rodrigazo, te multiplicó por 5 los pobres, hoy no te da la cuenta, porque partís de 40, por 5 no podés ir a 200, el límite es 100. Es decir, tendrías un caos social, o sea, tendrías algo parecido al revuelo de Venezuela. Y eso no es todo, porque vos tenés un problema en el balance del Banco Central, que son sus pasivos remunerados, que se llaman LELIQs, contra base monetaria. Esa relación hoy se encuentra en los mismos niveles que vos tenías en enero de 1989, es decir, la previa de la hiperinflación de Alfonsín. Entonces, tenés todos los elementos para tener la peor crisis de la historia. Ahora, vos podés hacer un foco sobre la coyuntura, pero, digamos, focalizarte en esto o tratar de comprender cuál es el problema de índole estructural. El problema estructural de Argentina, te diría que es un problema moral que tiene un correlato, que es lo que yo llamo el modelo de la casta, que dice, donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que vos tenés necesidades infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar y los recursos son finitos. Eso para un economista no es un problema porque lo resuelve vía el sistema de precios, propiedad privada. Eso no es un problema. Porque si yo dijera que eso es un problema para mí, se tendría que levantar Adam Smith de la tumba y llenarme el traste de patadas, ¿sí? Hasta que se me vuele la cabeza por burro. Ahora bien, pero eso no es lo que le gusta al Estado. Al Estado le gusta la garra del Estado, meter la mano, ¿sí? La justicia social. Y eso se traduce, porque esto es lo importante, en déficit fiscal. Vos fíjate esto, el déficit fiscal primero ¿con qué lo financian? Con deuda. Es decir, la joda de hoy se la pasamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que no votan. Es decir, una cosa profundamente inmoral.
¿no? Porque digo, si vos te vas de fiesta, pagátela vos, no se la tendrías ni que pasar ni a Martina, ni a la hija de Martina, ni a las generaciones que vienen atrás. Ni a los hijos de otros tampoco. Cuando no pueden endeudarse más, Argentina es el máximo desfolteador serial de la historia moderna. Es decir, con lo cual, digamos, esto ya es historia conocida, que Argentina no paga su deuda. ¿A qué recurren? A la máquina de emitir billetes, o sea, a la maquinita. ¿Qué hicieron con la maquinita? Ya le sacamos 13-0 a la moneda, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerras, por lo tanto, lo que vos estás viendo no es muy distinto de eso. Y después, ¿qué es lo que hacen? Si no recurren al aumento de impuestos. Ahora, a lo que nunca recurren es al ajuste fiscal, castigando a la casta política. ¿Por qué? Porque la de ellos no se toca. Porque además en cada uno de estos pasamanos, como decía Bastiat, estaban las porosas manos de los políticos, es decir, siempre se les cae algo. Te lo voy a decir en estos términos. ¿Sabes qué es lo que más le irrita a las ratas estas? Del oficialismo y de la oposición, pseudo oposición. Con el sorteo de mi dieta, primero es que un diputado, un senador gana mucho más que el individuo mediano de la economía. Y lo otro es que no pueden justificar su nivel de vida con lo que ganan. ¿Me comprendés que ese es el odio más grande? Por eso detestan tanto. ¿Sabías que hubo 7 diputados que pidieron mi cabeza por sortear la dieta? Ahora, pero Javier, ¿qué le decís a la gente que está en su casa y que está aterrada? Porque hoy lo decíamos recién, alguien se queda sin laburo y tiene un problema tremendo para volver a encontrarlo y porque aparte entra en la pobreza. Que existe solución a esto. Mirá, todo lo que yo propongo hacer, en realidad está en los libros de texto. Vos sabés que hay un libro que es maravilloso. Entonces el gobierno lo hace a propósito, ¿quiere que seamos Venezuela de verdad? ¿Es el plan de ellos? No es este gobierno, es la casta política. Porque hacer las reformas que nos harían... Pero yo quiero hablar de este gobierno. No, el gobierno Macri estuvo 4 años. Digo, 3 años y no hicieron nada. No, Viviana. Es apero Macri. No es apero Macri. No, digo yo. No, ya lo sé, bueno, pero digo, 3 años. Lo que digo es lo siguiente. A ver, acá hay un sistema que va a cumplir 40 años que lo único que hizo fue empobrecer a los argentinos. Esa es la realidad. Y en realidad es un problema que viene de hace 100 años. De ser el país más rico del mundo, somos 140. Al tipo de cambio paralelo. No solo eso, sino que además tenemos 40% de pobres y en aumento. Y hay un dato que es muy delicado, que es el tema de la indigencia. Porque vos pensás esto, Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. Y le saca al campo en impuestos 60%. O sea que el Estado se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos. ¿Me puedes explicar cómo puede ser que haya 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer? Es un horror. Bien, entonces lo que quiero marcar es que el problema es la casta política. Porque cuando tienen que elegir dónde ajustar, siempre es al sector privado, nunca a la de ellos. Es decir, y eso es independiente que sean de un lado o del otro, porque para ellos esto es un mecanismo de vida. Lo que vos estás viendo no es que el dólar sube. Contame los errores de Massa, los errores más graves de Massa. Massa, a ver, por ejemplo, si se quiere llevar puesto el Banco Central, eso es un error garrafal, porque él cree que puede controlar el dólar. Sí, y en realidad no es que sube el dólar, en realidad es que pierde poder adquisitivo el peso. Es decir, cuando vos tenés un exceso de oferta de dinero, como en las características que tiene Argentina, y que vos ya tenés problemas con la emisión monetaria pasada. Recordemos que este gobierno de delincuentes financió 16 puntos del PBI con emisión monetaria, con lo cual no vas a poder parar la inflación ni aunque pares de emitir. Después tenés un problema el déficit fiscal presente, y después tenés un problema que es todavía más grande, el doble del déficit fiscal como problema, que es el de las LELIQs, los intereses. Con lo cual vos tenés un problema de una montaña de pesos contra dólares pocos, que además cuando te ponen control de capital, en lugar de haber más dólares, hay menos. Si encima tenés sequía, si encima le pisás los dólares a los importadores, tenés un problema de proporciones enormes. Otra cosa, quiso arreglar esto con control de precios. Control de precios no funcionaron nunca. Entonces, la realidad es que, yo te diría, lo más grave que está haciendo el ministro Massa es comprometer el financiamiento futuro del país. Eso es... Ahora se quiere quedar con el Banco Central también. Pero ¿qué tiene que ver con eso? A ver. Que él en realidad lo que está haciendo es
súper violento, porque como todo político, en realidad lo que le interesa es llegar hasta las elecciones. Digamos, es más, si se autoheredera no tienen problema, porque lo que les importa, recordá esto, lo único que les importa a los políticos de la casta es el poder. No les importa, digo, si les talla la crisis a ellos mismos, porque ellos, digo, estando en el poder, siguen currando. Sí, pero me junté ayer con algunos intendentes del conurbano y me decían, mirá que tenemos mucho cagazo de salir a la calle después de lo que pasó con Bernie. Bueno, o sea, pero están nerviosos, saben que la gente está muy enojada, que no pueden... Bueno, pero a ver, de vuelta. Saben que se van, saben que se van. Está bien, pero a ver, pero es que eso, lo que les importa es el poder, justamente. Ahora, fíjate esto es muy interesante. Vos lo de Bernie lo podés mirar como un hecho puntual de inseguridad. O lo podés tomar como un hecho de que la gente está entendiendo que los políticos son el problema. Y la gente está muy enojada con los políticos. Digo, yo lo vivo a diario cuando camino entre la gente y los quieren linchar. Y están recontra calientes. Y ¿sabes qué? Tienen razón, además. Porque, ¿qué es lo que pasa? Estos tipos te vienen, te hablan de un lado y del otro, pero son todo parte del problema. Es decir, digamos, si gana el frente de todos, ningún... Igual no es todo lo mismo, Javier. No es todo lo mismo. No es todo lo mismo. Bueno, ok. Estos tipos están gobernando ahora y el dólar está pero de vuelta, a 4.20. Y esto es todo un despelote de Alberto de Cristina y de Sergio Massa. Y te dice Moró que es un gobierno de transición. Déjenme de hinchar. Digo, o sea, a ver, Moró, digamos, esa foto, digamos, ese video que está ahí, transpira hiperinflación. De hecho, tiene el fracasado hiperinflacionario Chascomús atrás. Dale. ¿Me entendés? O sea, a ver, ¿cómo yo llamo a este gobierno? El frente de chorros. O sea, lo que digo es, ojo, porque del otro lado no son distintos. Solamente tienen buenos modales. Y te queda claro que se pasan las instituciones por el traste cuando... Hablemos de economía. Yo hablo de lo que vos quieras. O sea. De economía. El gobierno va a importar billetes desde Francia y Malta para cubrir la necesidad de emisión de pesos. La Casa de la Moneda inició una licitación para comprar papeles de 1.000. Buscaría unos 250 millones de unidades por un costo superior a los 30 millones de dólares. Pero este gobierno de impresentables tuvo que salir a hacer billetes que lo que emitió, dado que hubo que importar el papel y todo, costó más caro de lo que lo emitido. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer la inflación. Porque si hacen billetes más grandes, implica reconocer que son un desastre. Entonces tienen esa idea estúpida de que vos tenés que andar con un montón de pesos, porque eso, digamos, psicológicamente, una estupidez. Porque los precios siguen subiendo. De vuelta, no es que sube el dólar, no es que suben los precios, es que cae el poder adquisitivo del peso. Y el peso no vale nada. ¿Sabes por qué? Porque el peso es la moneda que emite el político argentino. Por ende, no puede valer ni excremento. Porque esas basuras no sirven ni para abono. ¿Me comprendés? Entonces, y es más, cuando vos planteás esto, ¿cuál es mi propuesta? Mirá, para mí hay que eliminarlo. Dicen que es un delirio la dolarización. Yo recuerdo que me lo dijiste por primera vez hace creo que 2 años. Pero dicen que es un delirio dolarizar. ¿Por qué? Si tu sueldo, tu salario no va a valer un mango. Bueno, ¿entendés? Es mentira. ¿Y cuánto vale hoy? ¿Cuánto cayeron los salarios hoy? Hoy cayeron fuertemente los salarios. Viviana, a ver, vamos a ponerlo en términos concretos. ¿Cuánto es la remuneración promedio del decil más alto de la distribución argentina? Puesto en dólares al tipo de cambio paralelo, que es el de verdad, $500. ¿A vos te parece que el segmento más alto de Argentina gane $500? Es decir, ¿de qué me están hablando? Esto ya es una miseria. Son unos payasos. Aparte, la discusión del dólar... Igual dicen que va a ser peor. Sí, con esta gente y con como piensan algunos de la oposición también, no tengo duda. Pero vamos por esto. Sí. El tema de la dolarización tiene 3 dimensiones. Que en realidad es más técnico, que es eliminar el Banco Central y que la gente elija la moneda que se le dé la gana. Pero supongamos que los argentinos eligen el dólar porque fue la moneda que típicamente eligió. El primer tema es moral. La pregunta es, ¿vos estás de acuerdo con robar? Para mí robar está mal. ¿Para vos? Bien, obvio. Bien, ok. Ahora supongamos lo siguiente. Que yo agarro, me traigo una fotocopiadora y empiezo a copiar billetes. Y les quiero pagar a todos ustedes, a cambio de algo. Te quiero comprar la campera. ¿Y vos qué decís? ¿Pero te estás cargando? Es una estafa esto.
Ahora, si yo te pongo el curso forzoso, que me los tenés que aceptar, o te pongo un garrotazo en la cabeza, ¿qué es eso? Un robo. Bueno, eso es lo que hace el Banco Central. Es decir, lo primero que hay que entender es que lo que hace el Banco Central es una estafa, es un robo. ¿Por qué Massa se quiere quedar con el Banco Central también? Porque es si querés que Alberto Fernández se lo va a entregar a Peso. Porque él cree que puede haber una manera eficiente de controlar el dólar. Y ese es el error. Es la fatal arrogancia, creer que el otro lo hace mal. O quizás lo quiere para asignar a dedo los dólares a quien se los da. No nos olvidemos que se está endeudando afuera, ¿sí? Compra dólares a 300 y los vende a 2.18 a los amigos. Eso es otro escándalo también. Entonces, fíjate, todo eso pasa porque tenés Banco Central. Digo, la segunda dimensión es una cuestión de índole técnica. Está la propuesta de Carlos Rodríguez, está la propuesta de Jorge Ávila, está la propuesta de Emilio Campo y Nicolás Kachanowski, está, digamos, o sea, la propuesta que hicimos nosotros. Hay varias propuestas que demuestran que desde lo técnico es posible. Lo que pasa que es como dice Arthur C. Clarke, ¿viste? La tercera ley del conocimiento. O sea, cuando un conocimiento es avanzado o una tecnología es avanzada, no es muy distinguible de la magia. Acá no es que sea magia el tema de la dolarización. El tema es que los otros son tan brutos que le parece magia. Pero no es que es magia, es que son brutos, nada más. Vos bien decís que desde lo técnico es posible. Sí. ¿Desde qué lugar? En una de esas no es tan posible. ¿Desde lo social no es tan posible? No, es que esto es lo importante. ¿Por qué si sabemos que robar está mal? ¿Por qué si desde lo técnico se puede hacer? La pregunta es, ¿por qué no se hace? La respuesta es política. Hasta ahora nunca se hizo porque los políticos creen que el dolor que hay que producir va más allá de la frontera del dolor tolerable. No, porque no, es mentira. Ahora lo voy a explicar. Es falso. ¿Sabes lo que pasa? Te hago una pregunta. El tipo que está fotocopiando los billetes y logra engañar a la gente, el que está haciendo una estafa, claramente que si vos querés romperle la fotocopiadora, ¿qué te va a decir? Vos estás loco. Es como el inmoral de Gerardo Morales, ¿viste? Que dice, Milei está loco. Ahora la pregunta es, che, ¿está bien tener 40 familiares en el Estado? ¿Está bien que le des el monopolio de la marihuana a tu hijo? ¿Está bien que tengas a tu esposa en el directorio de YPF? ¿Está bien que cuando va un disidente a hablar a un lugar de tu provincia, al teatro, digamos, más importante de la provincia? Pará. ¿Te censure? Como me hizo a mí. Digo, ¿quién es el loquito? ¿Quién es el autoritario? ¿No? Pero más allá de eso, la gente está preocupada porque el dólar está a 4.20. Bien, por eso. Pero tiene que ver con la impresión de papeles. Digamos, con la falsificación del dinero y la estafa que es la emisión de dinero. Entonces, ¿qué es la pregunta? ¿A cuánto se puede ir el dólar? El dólar no tiene techo, porque el peso no tiene piso. Es decir... ¿Y qué hacemos? ¿Qué pasa mañana? ¿Qué pasa pasado? ¿Qué hacemos? A ver, si vos tenés una explosión de pesos... ¿Y qué puede pasar después de las PASO, no? No, es que la hiperinflación está a la vuelta de la esquina. Pero hace un montón que me dicen eso y yo ya siento que estamos en una hiperinflación. Sí, bueno, pero puede ser peor todavía. Vos estás viendo la inflación en 100. El fracasado hiperinflacionario de Chascomús la dejó en 5.000 en mayoristas. Entonces digo, puede ser muchísimo peor, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque tenés una oleada de peso furiosa, tenés que a la economía le faltan 35.000 millones de dólares respecto a lo mal que ya estaba, porque se pierden 20.000 de la cosecha, le debés 15.000 millones a los importadores, y si no se los pagás el nivel de actividad se te destruye, que hace 6 meses que ya viene cayendo. O sea, con el impacto que eso tiene en lo que es en la actividad económica, en el empleo y en los salarios reales. O sea, todo es miserable. Es decir, entonces, digamos, o sea, estar, no sé... con Frankenstein o con la Liga del Mal, o sea, es más o menos parecido. Ahora, Milei... Para dame un segundo, Javi, por favor. Termina la idea. Entonces, ¿cuál es la contracarga? ¿Por qué no se hace? ¿Sabes por qué? Porque este gobierno de chorros, este gobierno de delincuentes, en los 3 primeros años de gobierno, le robó a los argentinos 16 puntos del PBI. Es algo así como 5,33 por año. ¿Sabés qué quiere decir? Que los políticos todos los años con la porquería esa del Banco Central nos roban 30.000 millones de dólares. Es decir, y esa es todo para los políticos y es todo en contra nuestra. Ahí está la cuestión. Y los políticos no quieren dejar de robar.
Entonces, no, el Banco Central no se puede Pero los van a tocar. echar a patadas en el traste en las urnas, los van a echar. Bueno. Ya se dieron cuenta. Bueno, eso es lo que me alegra. Digo que tarde o Acaban de temprano... afanarle los jubilados el ministro Manos de Tijera de una manera descomunal. Avalado por la Milei. UBA, ¿no? ¿Cómo? Legitimado por la UBA. Legitimado Bueno, por la Está bien. Bueno, que se haga cargo, digamos, los grandes Los amigos de defensores. Tombolini. Sí, o los grandes defensores de la educación pública, que valida semejante atrocidad. Ahora, Milei, yendo a la inflación, Sí. que es lo que le afecta a la gente en la vida diaria, tuvimos 7,7% en el mes de marzo con un dólar planchado. La pregunta es, ¿qué va a pasar con esta corrida cambiaria que se inició ayer, continuó hoy? ¿Quién sabe lo que va a pasar mañana? Se retiró la oferta, no hay precio, todos quieren comprar, nadie quiere vender. Es una hecatombe el mercado cambiario en la Argentina. Pero de vuelta, Javier, No, lo la que vos pregunta es, te hago esta pregunta, Javier, ¿qué va a pasar en el mes de abril? ¿Qué va a pasar en el mes de mayo con esta corrida cambiaria cuando ya tenemos, a mí me pasan datos, tenemos 10% de aumento en materiales de la construcción solamente por el aumento del dólar del día de hoy? Tenemos alimentos en lo que da de abril casi 10%, huevos 29%, frutas 16%, arroz 11%. Te pregunto, Javier, Pero por eso, mes de lo que- abril, ¿qué va a pasar Lo con que la vos inflación? estás viendo es la antesala de una hiper. No hay precios, se retiran las cantidades, la gente no quiere hacer las transacciones. Pará, ¿y qué es que hacemos? ¿Nos quedamos así, No, tomando es mate, una- diciendo, no. bueno, se va todo al carajo? O sea, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, ¿Qué hace la gente que nos está a mirando? ver, La sí, verdad que es muy a ver, angustiante. Digamos, en mi caso, decidí meterme y dar la pelea desde adentro. Decidí meterme en Está esto bien, chiquero. pero hay que ir a las elecciones. Falta un montón. ¿Qué hacemos nosotros los argentinos ahora? Bueno, la gente que no llega a digo, fin de mes. La gente que no ¿Qué llega a haces fin con de los mes, pesos? lo primero que tiene que hacer cuando Sí. llega el mes, comprar alimentos. Tremendo. Alimentos no perecederos. Claro, exactamente, para que, digamos, total ya sabés que El los precios paquete de mañana... azúcar. Claro, porque sabés que mañana la inflación va a ser más alta. Esa es la forma en la que te defendés. Es de una miseria. Bueno, Somos pero- la salada de Latinoamérica, Bueno, señores. pero digamos, la gente o sea, viene a comprar acá porque está pero todo el mucho salario más barato. bajo de América Latina, ¿cuál es? El de Venezuela. ¿Y después cuál te crees que le sigue? El de Argentina. Y entonces me vienen a decir que el Banco Central, ¿el Banco Central somos- lo querés para eso? ¿Ya somos Venezuela? No, estamos a punto de serlo. Cuando entremos en la hiper vamos a estar peor que Venezuela. Vos hablas de hiperinflación, Javier. ¿A qué te referís? ¿Qué nivel inflacionario tenés que tener para que se dé A ver. efectivamente una hiperinflación? A ver, las hiperinflaciones modernas no son como, digamos, como la de los, por ejemplo, la hiperinflación fue la de Alfonsín con 5.000 en mayoristas, o la de Menem con 1.200, sí. Digo, ok, una hiperinflación moderna no es así, porque hoy el mundo no tiene inflación. O sea, el mundo no tiene inflación. No. Bueno, La entonces, región no tiene a inflación. ver, Los países de hecho, limítrofes no tienen los inflación. libros contables, las consultoras contables a nivel internacional definen como país hiperinflacionario un país que tiene inflación del 100% en 2 años. Nosotros, digo, tenemos esa inflación anual. Pero te diría que una hipermoderna sería hablar de 500%, 600%. Y eso es absolutamente factible. Es absolutamente factible. Es decir, ¿y cómo se generan esas situaciones? Con caídas de la demanda de dinero. Y lo que vos estás viendo es la huida del dinero. Te desaparecen los productos, nadie quiere tener los pesos, Javier. vas y te compras dólares como puedas. Escúchame, Sí. escúchame una cosa. Yo, supongamos que soy Sí. un ciudadano de esos producidos por el sistema educativo los últimos 20 años, 6 de cada 10 no termina el secundario y del resto la mitad no tiene lectura comprensiva. Escucho hablar a un economista y la verdad que no entiendo una cagada. Ok. Bien, yo lo que necesito saber es, voto a Milei presidente, ¿en cuánto tiempo yo siento claramente que estoy mejor? Bien. A partir de que asume. Bien, Estoy hablando del último de la fila, no un clase media, no, el último de la fila. bien. ¿Cuándo llega Una de las el cosas progreso, ¿no? que yo estoy proponiendo directamente para terminar con la inflación es eliminar el Banco Central. Es la solución más abrupta para terminar con el peso, lograr evitar la hiper, sí, porque es la forma que vos tenés para encapsularla. Y una vez que vos haces eso, la inflación va a seguir, pero a los 2 años desaparece. Eso pasó con la convertibilidad. ¿Y sabés qué es lo más interesante? Que cuando vos vas para adelante con la inflación, los más perjudicados son los que menos tienen. Se llama efecto Hume-Cantillon. Ahora, cuando vos estabilizás, ¿a quién te crees que son los primeros que le va mejor?
justamente a los que menos tienen. Lo que vos vas a tener es una recomposición de precios que claramente el salario en dólares de los argentinos va a volar. Y eso lo que va a hacer es que caiga fuertemente la pobreza y la indigencia. Y el único que tiene un programa para hacer eso consistente soy yo. Porque te aviso que el chanta que hablaba de, ¿cómo es? El mejor equipo de los últimos 50 años que después se fue a la B y que dijo que iba a tener un plan económico para diciembre, que estamos a mitad de abril y no lo tiene, ¿sí? Y ni que hablar el otro que sienta a un estafador en la mesa, ¿sí? Porque sienta a un estafador en la mesa, el señor Larreta, un tipo que te pide plata y cuando te la tiene que devolver te dice que tiene problemas y te mete consultoría compulsivamente. O sea, esos tipos de estafadores están dando vuelta por el otro lado. ¿A vos te dejarían ser presidente? A mí no me importa que quiera la política. Yo llego con el pueblo argentino. Sí. A mí, sí, pero... ¿sabes qué me va a bancar a mí? Los votos de la gente. Y cuando los políticos se me quieran hacer los malitos, no hay problema. Haré consulta popular y los expondré frente a la sociedad. O sea, o tratamos de convivir... Imagínate haciendo una consulta popular, Milei, cada vez que tengas que hacer algo es un despelote. Claro, todos los domingos, digamos. Todos los sábados a la tarde nos preparamos para la consulta el domingo. ¿Por qué este país es un quilombo? Liliana, pará. A ver, hay algunas reformas que no son negociables. Es decir, mi compromiso con los argentinos es que yo voy a exterminar con la inflación. Y eso lo podés hacer en 2 años, que tiene que ver con los rezagos de la política monetaria. O sea, ¿se puede hacer? Sí. ¿Existen las metodologías para hacerlo? Sí. Ahora, ¿quién pierde en esto? Los políticos. Ganan los argentinos de bien. Igual pienso, si vos fueras presidente y faltan 2 años más estos 8 meses, la cantidad de gente que queda en el camino es impresionante. Bueno, hacé lo otro y vas a tener muchísima más gente. Vas a tener 90% de pobres. En cambio, de la otra manera empezamos a salir. O sea, porque empezás a ir para adelante. ¿Por qué no renuncia Massa? ¿Qué pasaría si Massa renuncia? Yo creo que no lo dejan renunciar. Porque todas... ¿Qué pasa si renuncia Massa? Claro, este es el punto central. Cuando vos ves los episodios crisis, los episodios de hiper y todas esas cosas que son la contracara de la caída de la demanda de dinero, ¿qué es lo que detonó, no sé, el Rodrigazo? Un tema político. Es decir, si Massa renuncia, va a ser tan claro el problema dentro del oficialismo y el estallido político va a ser tan grande que no te salvás de la hiper. Ahora, pero seguro. Es un despelote si Massa renuncia y es un despelote si Massa no renuncia. La Argentina está perdida o sea, son todos los casos malos. Por eso digo, o sea, son todos los casos malos. Entonces, digo, vos tenés que buscar cuál es el menos malo. Porque lo que está haciendo también es una barrabasada. Porque se está endeudando hasta la maceta para mantener una situación de desequilibrio. ¿Puedes explicar? Es decir, vamos a ponerlo en estos términos. Sí. Suponete que vos te ingresan 100 y gastás 500. Vos, digo, o sea, sistemáticamente lo vas a arreglar con endeudamiento. Terminás estrellada contra la pared. Pero estos tipos, ¿por qué lo hacen? Porque, digamos, o sea, tienen el aparato represivo del Estado para hacerlo. Pero ¿por qué cada día yo pongo la tele y lo encuentro, salvo ayer que estaba con el tema del fútbol y con Tapia y Lamens, ¿por qué cada vez que pongo la tele lo encuentro a Massa en cualquier parte del mundo buscando créditos y guita? ¿Cómo pero está pidiendo guita para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Para que esto estalle después de las elecciones, es la única apuesta que tienen. Porque lo único que les importa, Viviana, es sostenerse en el poder, retener el poder. Porque si estalla la crisis y están adentro del poder, no les importa nada, siguen teniendo el poder. Están adentro. Eso es lo que pasa. La diferencia, que vos lo señalaste muy bien, es que la gente despertó y sabe ahora que los políticos son parte del problema, no de la solución. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando venga la crisis, a toda esta casta política que nos arruinó la vida, en especial a estos delincuentes de los últimos 40 años, donde hay un montón que llevan muchos años currando con el Estado, se los van a llevar puesto a todos. Espérame, Milei. No, la gente me dice, Vivi, decile a Milei que me encanta escucharlo, pero que por favor no embarre a nadie cuando habla, porque eso es la vieja política. Me lo contestás después. Parece que a la gente le molesta que vos embarres a otros cuando hablas de economía. Vamos a hablar de todo eso y mucho más en un rato. A ver, uno piensa que la mayoría de los dólares los tienen... Para una cosa, que los dólares los tienen los CAI, pero para que se la fararon todas los CAI, tienen todos los dólares. La gente tiene dólares abajo del colchón. ¿Dónde están los dólares que faltan? Los argentinos tienen 300.000 millones de dólares ¿Cuánto? en el colchón. 300.000 millones de dólares.
Wow. Y hay estimaciones que muestran que son más. Pero quiero contestarle al otro. ¿A qué le querés contestar, cuando dice Milei? que digo que yo embarro. No, la gente quiere escuchar a vos y que embarres a los demás. Que yo critique a lo que la gente le gusta no es embarrar, es decir la verdad, que a veces no la quieren ver, que ese es otro problema. Y lo que yo dije de esos economistas, digamos, yo te voy a contar algo. ¿Sabías que las paredes se escuchan? No. Bueno, y te cuento, no solo escuchan, también hablan. Entonces, cuando esos economistas me calumnian, me injurian, me difaman, bueno, que sigan ensuciándome. Yo les voy a decir que ellos son unos chorros y se los puedo demostrar. Gracias, Milei. Nos vamos con una hora 4:20, que lo que para los pibes.